Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Discipulado Transformador. Estamos iniciando este mes de marzo y deseamos que una vez más Dios hable a tu vida en nuestro devocional a solas con Dios. Vamos a ir en este momento al 1 de Timoteo y es donde vamos a estar estudiando este mes en una carta, en una epístola tan preciosa que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Primeramente vamos a ir al capítulo 1, versículos del 1 al versículo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana yo quiero que juntos iniciemos esta serie hablando que para que un discipulado sea transformador, de acuerdo a lo que Jesucristo diseñó, de acuerdo a lo que la palabra nos refleja y en lo que esta carta que el apóstol envía a Timoteo, para que exista ese discipulado transformador, se necesita que exista un verdadero hijo en la fe. Hijo en la fe. Sabes, el término de hijo en la fe en las cartas paulinas es algo bastante importante, bastante especial. Saber de que el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios, que él fue un gran siervo del Señor, pero que él usó muchas veces ese término porque Pablo no miraba a sus discípulos, porque eso es lo que pensamos en un discípulo. Un discípulo pensamos que es una persona que lee un folleto, que lee un manual y que tiene que seguir los pasos de un maestro que está arriba, en una posición superior a él. Pero en realidad lo que significa un discípulo es un imitador, es un seguidor, es alguien que sigue los pasos de otro. Pero ese que sigue debe de ver un buen ejemplo. Y sin duda el apóstol Pablo lo era para Timoteo, a tal punto de que se dirige a él en esta carta, iniciando, y dice que primeramente Pablo se describe quién era él, que era un apóstol de Jesucristo y que había obedecido el mandato. Sabes, tú y yo tenemos dos ejes de trabajo. Uno, el ser un Pablo, el cual genere discípulos verdaderos de Jesucristo, no nuestros, sino de Jesucristo, y que veamos a esos discípulos como el apóstol Pablo los miró, con ojos de familia, verlos como hijos en la fe. Y sin duda vamos a estar estudiando todo este mes de qué manera se reflejó esa relación de familia, pero en este momento lo describe el apóstol Pablo. 3 cosas que Pablo siempre subrayó en esta carta: gracia, misericordia y paz. 3 elementos que deben de haber en el trato de padre e hijo en la fe. Tienen que ser gracia, misericordia y paz. Sin duda tú y yo debemos de desear y vivir en ese trabajo con nuestros discípulos con gracia. Debemos de anhelar que ellos tengan esa gracia de Dios. Debemos anhelar de que ellos hayan gracia para con los hombres. Debemos de que esas personas sean usadas por Dios para influenciar en otras. Si no tienen gracia, no van a influenciar en otras personas. Y si tú y yo no tenemos esa gracia de parte de Dios, porque no es nuestra elocuencia, no son nuestras múltiples capacidades, sino que es la gracia de Dios en nosotros la que nos va a llevar a poder impactar, a poder influenciar en la vida de otros con nuestro ejemplo y con nuestro amor. Luego dice misericordia. Sin duda, este es otro de los deseos del apóstol Pablo, que el regalo de Dios no merecido fuera para la vida de Timoteo, que Dios fuera un Dios que le diera muchas oportunidades. Y sin duda el apóstol Pablo le dio la oportunidad a Timoteo en su ministerio, estuvo ahí para con él, creyó en él. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer en nuestros discípulos. Tú y yo debes de abrir oportunidades. Tú y yo no debemos de ser como muchas personas, como las generaciones pasadas, que tenían envidia o celos ministeriales de poder ayudar a otros por miedo a perder su puesto, por miedo a ser superados. Un maestro, una persona que lidera, una persona que está siendo parte de este discipulado transformador, no tiene miedo a ser superado. No tiene miedo a que después no le reconozcan. No tiene miedo a que esa persona pueda recibir los aplausos o pueda recibir los reconocimientos. Un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero discipulador, en realidad desea que Dios tenga misericordia para el otro. Y al final, paz.
por sobre todas las cosas, en el discipulado transformador, debe ser algo que te llene de paz y llenes de paz a la otra persona, donde evitamos la contienda, la envidia, el odio, el resentimiento, donde tú y yo podemos influenciar positivamente en esa persona con amor. Y sin duda, cuando tú y yo pensamos en esa relación de hijo en la fe, vamos a cambiar todo lo tradicional, vamos a cambiar todas las barreras, todos los obstáculos, y Dios te bendecirá en gran manera. Así que recuerda, para que exista un discipulado transformador, debemos de ver a los demás como hijos en la fe y ser nosotros parte y recibir ese discipulado también. Que el Señor te bendiga en este día.